Saludos. Este mensaje va a ser la prédica número 1 y la audiencia va a ser jóvenes de entre 15 y 25 años, tanto cristianos como secular. El título de esta enseñanza es que la ignorancia no te haga perder esta oportunidad. El texto es Hechos capítulo 3 del 17 al 26. Introducción. Yo creo que muchos de nosotros hemos perdido alguna oportunidad en nuestra vida que estamos lamentando. Y yo quiero contarte esta historia acerca de mi hermano. Bueno, muchos conocen el campo del Albacete Balompié y sabéis que justo debajo del campo del Albacete Balompié, debajo están los campos de césped donde juegan los equipos de los barrios de Albacete contra otros pueblos y todo eso. Entonces nosotros estábamos jugando ahí un partido de fútbol y resulta que acabó el partido y nosotros nos íbamos y el Albacete estaba entrenando en su campo. Entonces Hernán, que era el entrenador en ese tiempo del Albacete, cogió y habló con mi hermano y le dijo: oye, Parra, mira, Parra, si quieres ven el miércoles a jugar aquí al Albacete, que no tienes que hacer ni prueba ni nada, entras directamente al primer equipo. Para que te hagas una idea, el Albacete ese mismo año estaba subiendo ya a primera división. Los entrenamientos que estaban haciendo era porque ya se estaban encarando la jornada con primera división. Bueno, mi hermano perdió esa oportunidad. 3 veces se lo ofreció que fuera al primer equipo. Para que también te hagas una idea de lo que perdió mi hermano, quiero llevarte a este jugador de fútbol, Morientes. Muchos de ustedes conocen a Morientes, ¿no? Que jugó en el Albacete y al año siguiente fichó con el Real Madrid. Y mi padre y muchos de nosotros, yo, por ejemplo, le digo a mi hermano, digo, macho, Parra, digo, ¿tú te das cuenta de la oportunidad que tú has perdido? Digo, mira, Morientes, al año siguiente entró en el Real Madrid. Digo, que tú, que eres mucho mejor, tienes mucha mejor técnica, control, era un crack, mi hermano. Digo, tú podías estar. Ahora no quiero que me peguéis, Digo, porque si Morientes estuvo en el Real Madrid, tú podías estar o en el Barcelona, o en el Atlético, o en el Bayern de Múnich. O sea, podías ser un crack por ahí jugando al fútbol. Y es así. Mi hermano perdió esa oportunidad y yo creo que lo está lamentando aún. Y es que por la ignorancia podemos perder muchas oportunidades. En la Biblia vemos a un Dios de oportunidades, un Dios que le da oportunidades al ser humano para que el ser humano tome decisiones. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Hay algún tipo de ignorancia en tu vida que no está viendo las oportunidades de Dios para ti? Cuerpo del mensaje. Punto número 1. Identificando la ignorancia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, podemos ver una escena súper bonita donde Dios está dando una oportunidad al pueblo y a los gobernantes. Pero aquellos que no conocen de Jesucristo, para entrar un poquito en el contexto, decirles que, Jesucristo vivió, murió, resucitó y ascendió. Y no es porque lo diga yo, sino porque, por ejemplo, hay libros no históricos, no cristianos, que afirman que Cristo vivió y en sus libros mismos pone que Jesucristo, hay una tal secta que siguen a un tal Christus, que los está persiguiendo, por ejemplo, los romanos. Entonces es algo que propios libros históricos que no son cristianos están diciendo que Cristo existió. Entonces, si Cristo existió, es que Cristo murió. Ahora aquí es donde viene todo. Es la resurrección de Cristo, ¿fue real o no fue real? ¿Su ascensión fue real o no fue real? Aquí, en Hechos 3, podemos ver esta escena. Es que Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento. Tú imagínate que vas a la iglesia tuya de tu barrio y siempre está el mismo cojo.
¿vale? Y tú lo estás viendo desde chiquitín, estás viendo a ese cojo. Y tú pasas a la iglesia y de repente tú lo has visto crecer y tiene 30 y pico, 40 años y el cojo pasa de una a la iglesia y empieza a saltar. ¿Y tú qué es lo primero que dices? ¿Quién ha sanado a ese cojo? Pues eso es lo que pasó exactamente allí en el contexto donde estaba hablando Pedro y Juan. Entonces, la gente que estaba ahí dentro, los fariseos, es decir, los religiosos, ¿vale? Entonces estaban diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? Y entonces Pedro y Juan dijeron, esto lo hemos hecho por medio de Cristo Jesús. Y ahora es donde identifica y donde dice, hey, lo hemos hecho por aquella persona que ustedes mismos han matado, ¿vale? Entonces eso ya les marca a los religiosos y a los religiosos y a los del pueblo. Y dice, wow, hemos matado realmente al Mesías, al Dios esperado, lo hemos matado. Pero Pedro les dice este mensaje de parte de Dios. Dice, por la ignorancia, ustedes y sus gobernantes hicieron esto. No los está justificando, sino que les está dando una oportunidad para recapacitar. ¿Vale? Entonces, la ignorancia es algo que nosotros no es un insulto, sino simplemente es un desconocimiento. Es una falta general de instrucción o de conocimiento. Es el hecho de ignorar o desconocer algo. Es así. No es un insulto, sino simplemente que nosotros desconocemos algo. Hoy en día, en el siglo XXI, sigue pasando esto. Y es que el pueblo, los jóvenes, los no jóvenes, aprueban leyes que los gobernantes emiten. Y es así. Y lo pueden hacer, esas leyes las pueden poner quizás pensando en todo el amor. Pero hay una ignorancia. Aparte de una ignorancia de lo que quiere Dios para nosotros. Por ejemplo, te voy a leer esta ley sacada del Boletín Oficial de Estado de 24 de marzo, hace muy poquito, del 3 del 2021. La regulación de la eutanasia, ¿vale? Otra ley, por ejemplo, que podemos ver es que va también acoplada, que fue en el 2010, el 3 de marzo, y es la de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del aborto. Aquí está hablando de un elemento y es de la muerte. Bien, puedo comprender a lo mejor que aquella persona que no conoce de Dios y es violada, que a lo mejor tenga esa mentalidad, sí, y la familia misma apoye y diga, mira, tienes que abortar porque tal y que cual, ¿vale? O el desliz sexual que tiene el joven ahí cuando sale a lo mejor por la noche y las hormonas se ponen al 1000 por hora y entonces está el desliz sexual y dicen, no, si estamos estudiando vamos a abortar. O la persona que está enferma y no se puede mover, está vegetal y entonces se decide, venga, vamos a darle una inyección y matamos a esta persona. Esto que a lo mejor el ser humano lo hace por esperar algún bien, esto se llama matar. Sí, tristemente se llama matar. Y todo eso trae unas consecuencias a nuestra cabeza. Entonces, quizás a lo mejor hay que buscar otras alternativas y no llegar y hacer lo que supuestamente es fácil. Vamos a hacer esto, porque todo eso nos trae unas consecuencias súper trágicas. Ahora a lo mejor no salen, pero en 10 años sí que salen. Entonces, esos testimonios que han abortado, que han sido sus vidas destruidas, son los que nos ayudan a tomar una decisión y quizás a tener el hijo, y si no lo quiero, bien, lo doy en adopción, ¿vale? Entonces, esos son puntos súper importantes y es que nosotros tenemos que identificar la ignorancia que hay dentro de nosotros. Punto número 2 del cuerpo. Hay unos pros y hay unos contras en nuestras acciones y en nuestras actitudes hacia el Señor. Los pros y los contras son los siguientes. Los contras son que vivimos una mentira sin propósito. También vivimos bajo nuestros deseos, bajo nuestras pasiones y tristemente,
a la larga esos deseos y esas pasiones nos hacen mal. Todos estos, lo que estoy diciendo, viene en Hechos capítulo 3 del 17 al 26. Por ejemplo, en el versículo 26 dice, para que dejen de hacer el mal. Entonces también hay otro contra que es vivir lejos de Dios, tanto ahora como para siempre. Y digo los contras, primero porque una persona sin Dios está así, pero me quiero enfocar también en los pros. Cuando uno reconoce su ignorancia, entonces tiene unos pros. Y esos pros, por ejemplo, es que el Señor no nos deja solos, sino que establece su reino en nuestras vidas. Y es lo que Pedro estaba diciendo. Estaba diciéndoles, hey, vayan a Dios, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar y vayan a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Sus pecados van a ser borrados. Es decir, esas fallas, esos errores que han cometido en la ignorancia van a ser borrados cuando ellos mismos van y aprovechan esa oportunidad de ir a Dios. Va a haber una reconciliación y un descanso a nuestras vidas. Y por último Jesús va a ser nuestro punto de referencia para saber qué está bien y qué está mal. Antes de decir los pros y los contras, he querido dejar el tercer punto del cuerpo para que veamos cuál es la oportunidad que Dios nos ofrece. Porque Dios nos ofrece una oportunidad y es, primeramente, tener un cambio de mentalidad. Eso es arrepentirse. Es tener un cambio de mentalidad. Lo que un sistema nos vende, lo que la religiosidad nos está vendiendo, nosotros tenemos que tener ese cambio de mentalidad y ahora sí volvernos a Dios. Eso es lo que estaba diciéndole Pedro a esas personas. Les estaba diciendo, por vuestra ignorancia habéis hecho esto junto con sus gobernantes y ahora les ofrezco esta oportunidad. Cambien su manera de pensar y vuélvanse a Dios. ¿Por qué se tienen que hacer eso? Porque cuando hacen eso hay un nuevo punto de referencia. El nuevo punto de referencia es el siguiente. Nuestras acciones traen unas consecuencias trágicas, positivas y negativas, ¿vale? No hay que ser tampoco extremista. Pero cuando nosotros tenemos las acciones negativas, van a traer unas consecuencias a nuestras vidas que nos van a traer muchísimo dolor. Nosotros podemos evitar muchas de esas consecuencias. ¿Cómo las podemos evitar? Teniendo un punto de referencia, teniendo a alguien que diga, mira, esto está bien y esto está mal. Esa persona se llama Jesucristo. Conclusión. Jesucristo vino para que nuestros pensamientos fueran cambiados, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón y no pudiéramos tener esa culpabilidad que cuando actuamos mal, en nuestra cabeza viene una culpabilidad que comienza a agobiarnos, que comienza inclusive a tener pensamientos de suicidio, que comienza a tener pensamientos negativos, de amargura. Esos pensamientos nos vienen porque nosotros estamos sin Dios. Pero ¿sabes qué? Que Cristo Jesús vino para eso. Porque, ¿sabes? Si tú te sientes abandonado, si tú te sientes abandonada, tienes que saber esto, que con Cristo Jesús puedes tener ese consuelo. Con Cristo Jesús puedes tener ese abrazo, porque Él se sintió abandonado por ti. Tu abandono lo comprende Cristo Jesús. Si tú te sientes juzgado o juzgada por algo que tú has hecho en un error, tú puedes sentir el perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la ira del Padre
cayó sobre Cristo Jesús. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre Cristo Jesús para que tú pudieras tener ese perdón. Cristo Jesús no vino a condenar al mundo. Cristo Jesús vino a dar esa oportunidad al mundo que no conoce de Él. Porque por ignorancia no conocemos de Dios. Pero Cristo Jesús quiere que vayamos a Él. Cristo Jesús quiere esa relación con nosotros, no religiosa, no con personas, con curas, con pastores, no. Cristo Jesús quiere esa relación contigo. Y Él te está diciendo, hey, no pierdas la oportunidad que perdió mi hermano de poder estar ahora lamentándose toda su vida. Te animo a que pongas en la balanza la oportunidad que te da el mundo o la religiosidad y la oportunidad que te da Cristo Jesús.